Quiero hablar sobre un personaje en la Biblia, un hombre en particular. Si no eres del sexo masculino, no te sientas excluido. Esta palabra también es para ti. Se dice por ahí que los hombres del género masculino tienden a tener tres cosas muy en alta consideración. Por ejemplo, se dice por ahí que los hombres masculinos tememos al fracaso. Los hombres que estamos aquí, más o menos tememos al fracaso. Sienten que eso es parte de nuestra nomenclatura, ¿no? De cómo pensamos. O sea, el éxito es muy importante para el hombre masculino, ¿no? Digo hombre masculino porque a veces cuando leemos en la palabra de Dios el concepto, el término hombre es abarcador al hombre y a la mujer. Estoy hablando específicamente de nosotros los hombres masculinos. También el hombre es altamente motivado a sentirse significativo. Busca el respeto de los demás. Busca no la retroalimentación positiva de los demás. También los hombres son caracterizados por tener un gran afán de poderlo resolver todo. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente uno lo resuelve al ritmo de uno. O sea, o sea, cuando ustedes las mujeres le mandan a su esposo a hacer algo, no hay que recordárselo cada 6 meses. O sea, tense tranquilos. O sea, nosotros vamos a tomar carta en el asunto, pero es bajo el manejo de tiempo nuestro, ¿no? Déjenme leerles un pasaje donde quiero resaltar algo bajo el título del mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy se titula Él y no yo. Él y no yo. Si van conmigo a Juan capítulo 3, se lo tenemos en pantalla, pero búsquelo ahí también para que lo tenga cerquita. Dice Juan capítulo 3, a partir del verso 22, lo siguiente. Dice dice, luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, entiéndase con los discípulos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, y ciertos judíos acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí Juan, dicho sea de paso, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien tú identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Dice aquí, como dice, él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Otra versión dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Jesús recorría esta zona con sus discípulos. Tenían Jesús seguidores. Él era el maestro.
Él era el rabí, algo que se estilaba mucho en esos entonces, sobre todo, y eso a lo largo de la historia se ve, sobre todo en las ciencias del pensamiento, entiéndase religión, psicología, filosofía, siempre hay lo que se llaman escuelas de pensamiento. Los grandes filósofos de la antigua Grecia tenían seguidores que se sentaban a sus pies, que seguían sus marcos de referencia. Y obviamente en el campo religioso también se ha dado donde las personas tienden a afiliarse a una línea de pensamiento espiritual. Y Jesús andaba con estos seguidores que buscaban aprender, pero no solamente aprender, espero yo, es un insert mío, sino que además de aprender, querían hacer. ¿Cuántos están conmigo? Porque Jesús no vino meramente a transmitirnos información, sino que Jesús vino a traer transformación de vida. ¿Cuántos lo creen? Transformación es lo que realmente impacta nuestras vidas. Transformación es lo que realmente nos moviliza a hacer la voluntad del Padre. Acumular información, lo único que hace es abultar tu cerebro. La vida está llena de hombres y mujeres intelectuales, personas leídas, personas conocedoras, personas capaces de citar, de referenciar, de sugerir. Pero, hermanos, la fe cristiana no consiste solamente de saber, sino tiene que ver con el hacer. Pero tema para otro día cuando hablemos de discipulado en este año. Pero Jesús andaba con estos discípulos y fíjense que dice aquí que Jesús y sus discípulos en la región donde estaban, muy próxima a la región donde estaba Juan, dicho sea de paso, primo segundo de Jesús, con sus seguidores, con sus discípulos, estaban muy próximos el uno del otro. Y dice que tanto Jesús y sus discípulos como Juan y sus discípulos, además de predicar, obviamente, ¿qué más hacían? Bautizaban. Un insert, hoy que estamos celebrando a nuestros bautizados. No, es difícil. Uno solamente aprecia lo de la palabra de Dios a veces cuando uno lo anda buscando. Si usted solamente skim over the pages, si usted solamente repasa la palabra de Dios superficialmente, usted deja de ver los énfasis que hay. O sea, fíjense que parte de la misión del día a día de Jesús y sus discípulos, como lo era de Juan y sus discípulos, como lo fue de la iglesia primitiva, era que no solamente había una predicación, que fue parte del mandato, por eso lo ponemos en el certificado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, es parte de la encomienda del paquete, comunicar el mensaje de parte de Dios. Y la manera de las personas no abrazar, no la fe, además obviamente del arrepentimiento que yo decía ayer en el bautismo, que si hay algo central a la fe, y vale la pena que yo lo recalque aquí con una audiencia más ampliada, algo que es central a la fe, mis amados, es el arrepentimiento. O sea, uno puede decir, ¿qué es lo principal del cristianismo? Seguir a Jesús. Es verdad, pero seguir a Jesús no es lo primero. Formar parte de la familia de Dios, de una familia de fe, es verdad, pero eso no es prioritario. Lo prioritario, mis amados, es que uno, ante el mensaje que uno, al cual uno se exponga y uno escuche, uno tenga un arrepentimiento. Donde uno diga, oh wow, pero yo sí he estado errado, yo sí he estado equivocado, yo estaba muy creído, tenía mis paradigmas, tenía mis tradiciones, mi formación en mi hogar, lo que mi mamá, la abuelita me enseñó, pero me estoy dando cuenta que nada de eso concuerda con lo que la palabra de Dios me plantea y espera de mí. Entonces cuando uno tiene ese momento de revelación, la revelación trae consigo un arrepentimiento, y eso es clave, hermanos, en la palabra de Dios. Y eso sí uno lo ve por doquier en el Nuevo Testamento.
Póngase a leer el Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que constantemente hay una referencia al arrepentimiento, porque es necesario, hermanos, que nosotros nos volvamos a Dios. De tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios nos menciona que hay una necesidad del ser humano arrepentirse. Y ambos bautizaban. Aunque, a decir verdad, uno lee un poquito más para adelante en Juan capítulo 4, no sé si está en pantalla. Juan capítulo 4, versículo 2 dice lo siguiente. Versículo 1 y 2 dice: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. O sea, fíjense que hay una tensión. ¿Ustedes sienten la tensión? O sea, hay una tensión entre el público, entre estos seguidores de Juan y estos seguidores de Jesús. Y Jesús se entera que los fariseos, que eran los líderes religiosos, ya estaban al tanto, ¿no?, de que había como una tensión ahí entre los seguidores de Juan y los seguidores de Jesús. Y dice, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Se distanció para no crear mayor fricción y conflictos de interés. Parecería ser, hago un paréntesis, parecería ser que al igual que yo me di cuenta ayer, esa piscina se pone fría. O sea, y parece que Jesús lo delegó a otros. No me voy a meter en la piscina, no ustedes, muchachos. O sea, métanse en la piscina, bauticen. Yo me voy a quedar aquí afuera orando a distancia. Sí, Señor, bendícelo. Y metió a otros al río a bautizar. Es una especulación mía, pero el que se metió ayer en esa piscina sabe que estaba fría. Una cuestión increíble. Entonces, vuelvo al pasaje. Vemos que hay dos grupos siguiendo a dos maestros, a dos rabí. Y dice entonces el versículo 26 que los discípulos de Juan, no fue, porque el versículo 25 dice que surgió un debate entre los discípulos de Juan y ciertos judíos con respecto a la purificación ceremonial. Eso puede tener muchas connotaciones, tanto la purificación ceremonial del templo como el bautismo que efectuaba Juan, como el bautismo que efectuaba Jesús, porque el bautismo, y aún hay contexto de eso en el Nuevo Testamento, que es tema para otro día, de que tiene una simbólica purificación sobre aquel que participa del bautismo. El asunto es que los discípulos de Juan traen un motivo de preocupación a Juan, donde le dicen rabí. Y fíjense que ya Juan era rabí. A veces perdemos de vista esto. O sea, Juan era considerado un maestro digno de sentarse a sus pies, digno de escuchar lo que él tiene que decir, tomarlo como punto de referencia. Y evidentemente, hermanos, Juan había hecho una labor de inversión sobre esas personas. ¿Cuántos están conmigo? Juan había logrado invertirse, orientar, poner espejos, no traerles mejores perspectivas a sus seguidores, y le tenían un aprecio a Juan, le tenían un respeto a Juan, le tenían una honra especial a Juan. Y estos seguidores van donde Juan y le dicen: maestro, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Qué inquietud, hermanos. ¿No? O sea, qué problema. ¿Qué está diciendo estos discípulos? Están diciendo, permítame que yo lo modernice un poco. Está diciendo, hay competencia, Juan. Nos abrieron una sucursal del otro lado del río, ¿no? Y ahora hay mucha gente que están yendo donde la nueva sucursal, porque Escobita nueva barre bien, no tienen platos nuevos, sillas nuevas, no sé, el sazón es diferente. Algo hay de aquel lado que estamos perdiendo influencia. Las personas no nos están buscando tanto como antes, se nos están yendo los clientes. ¿Están conmigo, amados? Y hay una preocupación de atención. O sea,
querían ellos acaparar, querían ellos que Juan y su grupo fueran el eje, el centro de la predicación y la concientización del arrepentimiento y el bautismo que se estaba dando en la zona. ¿Están conmigo, amados? Vayan conmigo a 1 Corintios, porque es muy común, hermanos, en las iglesias y entre iglesias, que no es lo mismo, en las iglesias y entre iglesias, que haya una rivalidad, que haya una tensión, que haya unos celos, ¿no? Que son terribles, que hay que apalearlo para que eso no se propague. 1 Corintios 1, a partir del verso 10, dice el apóstol Pablo: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros. Ya yo vivo con armonía en mi casa. Que no haya divisiones en la iglesia. ¿Están conmigo, amados? Él está señalando que lo que él va a decir a continuación ha sido motivo de divisiones. ¿Y qué significa división? Dos visiones. Dos visiones. Y donde quiera que hay dos visiones, dos pareceres, dos propuestas, hay una tensión. Es como cuando estamos hablando de una cuerda de un lado a otro. O sea, el asunto solamente se romperá cuando la ley del más fuerte se manifieste. Entonces, dice él, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Y no sé si ustedes lo pueden ver, pero los seguidores de Juan tenían una discrepancia aparentemente con este Jesús, que fíjense que hubo hasta una falta de respeto, ¿no? Si hubiese sido en dominicano que se escribe eso, en vez de decir Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río, hubiese dicho Rabí, el tipo que estaba contigo del otro lado del río. O sea, el hombre, el tigre, ¿no? Que estaba contigo, el palomo, ¿no? Sin embargo, dice aquí, necesitamos ser de un mismo pensamiento y un mismo propósito. Porque cuando hay dos pensamientos, hay conflicto. Cuando hay dos propósitos, hay conflictos. ¿Están conmigo, amados? Pues algunos de la casa de Cloé, no chismosos, sino personas maduras, que están poniendo a Pablo al tanto para que tome carta en el asunto, me contaron de las peleas entre ustedes. Oigan el vocablo que usa, de las peleas. Dice, de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Y eso es lo que más risa me da. La gente que no se deben a nadie, no saben sujetarse a ninguna autoridad eclesiástica, y ellos supuestamente solamente se deben a Dios y a Cristo. Wrong answer. Pero seguimos. Dice, ¿acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no, dice él. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, dice el versículo 16. También bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Hermanos, estos seguidores de Corinto, como los seguidores de Juan, estaban en bromones. Tenían un problema. Les faltaba una actualización, un update en su mente, en su corazón, en su radar, en su telescopio espiritual, para unirse al pensamiento y a los propósitos del colectivo. Muchas cabezas, pero un pensamiento y un enfoque, una visión, un propósito
Es necesario, hermanos, para que una iglesia cualquiera, para que un matrimonio cualquiera, para que una empresa cualquiera, para que un equipo deportivo cualquiera pueda progresar. No podemos tener facciones, como dice aquí Pablo. No podemos tener gente alando la cuerda en sentidos contrarios. Dice él, no, ya hasta ahí lo voy a dejar hasta el 16. Pero dice aquí, ¿no?, que el hombre que estaba del otro lado del río, a quien identificaste como el Mesías. Evidentemente, déjenme sumarle el pensamiento de que estos seguidores de Juan posiblemente no conocían del todo a Jesús aún. Y fíjense que ellos tuvieron una introducción al personaje de Jesús fabuloso, espectacular, nada más y nada menos que de boca del mismo Juan. Que no fue que lo vieron en CNN, que no fue que lo leyeron en un periódico, que no fue que la vecina les contó. El mismo Juan se encargó de alguna manera prenderle el spotlight. Y por eso la imagen aquí tiene como una luz alumbrando la cruz. Porque se trata de Jesús, mis amados. Él y no yo. Y Juan estaba claro que se trataba de Jesús y no de su persona. Es evidente que los seguidores de Juan estaban pensando en Juan. Estaban pensando en ellos mismos, estaban pensando en su movimiento, estaban pensando en el lado del río donde ellos estaban operando y que ahora había competencia del otro lado del charco. Dice, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Si sonó feo, es porque realmente es feo. Si la expresión suena fea, fuera de lugar, es porque realmente el que ellos hayan pensado así estaba fuera de lugar. Y la respuesta de Juan es interesante. Permítanme recordarles que fue Juan, aún en el vientre de su madre Elizabeth, que cuando María, la prima de su mamá Elizabeth, la mamá de Jesús, estaba embarazada de Jesús, más adelantada en su embarazo, visitó a la prima, y cuando estaban las dos primas juntas con su barriga allí y estaban Jesús y Juan aún en el vientre, dice la palabra de Dios que hubo una expresión de regocijo de parte de Juan. ¿Recuerdan el pasaje? O sea, hubo una reacción de parte de Juan a este Jesús que definitivamente, como él bien lo declaró después, era el Mesías, era el enviado de Dios. Era este Juan el que estaba tirado en la calle con una misión, con la misión de preparar un camino en el desierto. Él era el que estaba preparando camino para el Señor. Él fue el que supo identificar a Jesús aquel día que se encontraba con sus discípulos bautizando en el Jordán. Y ahí viene Jesús. Y Juan fue el que dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Fue el que supo decir también. Cuando él dijo ahí en un pasaje anterior a este, decía él, a él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. ¿Están conmigo, amados? Juan estaba claro que he wasn't it, que no estaba en su interés crearse un nombre, crearse una fama, crearse un espacio, crearse una influencia, crearse un público, un grupo de seguidores. Él estaba claro que el que venía después de él, Jesús, era el enviado de Dios y todas las atenciones tenían que estar dirigidas a la persona de Jesús. Por eso él supo decir también cuando Jesús se acerca, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo.
y llevarle las sandalias. ¿Están conmigo, amados? O sea, no podía ser ni un esclavo, ni un siervo de lavarle los pies, de llevarle las sandalias, de atenderlo. Ni siquiera se sentía en derecho de ser un esclavo de Jesús. Y fíjense, recuérdense cuando Jesús se acerca a bautizarse, que a Juan se le ocurre, como se le ocurría a Pedro a veces las cosas. Juan dice, no, Señor, pero tú eres el que debes de bautizarme a mí. Y Jesús le dice en murmullo, Juan, stick to the script. O sea, apégate al libreto. O sea, esto tiene que darse así, como yo te lo estoy diciendo, para que la palabra de Dios, las profecías se cumplan. ¿Están conmigo, amados? Entonces, este Juan estaba muy claro de quién él era y mucho más claro de quién era Jesús. Él y no yo. Dice que la respuesta fue la siguiente. Cuando él escuchó la respuesta de inseguridad de sus seguidores, los celos, la envidia, el mal enfoque, en el versículo 27 Juan le responde diciendo, nadie puede recibir nada menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Amados, y podemos tener por seguro que todo el éxito que Jesús haya tenido fue el Padre del cielo que se lo concedió. Y le dice él, ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino. Y oigan la ilustración que él hace, de alusivo a las bodas de los tiempos, que también hay algo de eso que hemos adoptado en nuestros tiempos modernos. Él dice, es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. ¿Qué está diciendo él? Él está diciendo, el novio es ¿quién? Jesús. La novia es ¿quién? La iglesia. Y él dice, yo soy solamente el amigo del novio. Digan ahora conmigo, pastor, usted nada más es el amigo del novio. Ahora el que está a su lado, dígale, fulano, usted solamente es el amigo del novio. Porque no se trata de ti, mi amado. No se trata de ti, se trata de Jesús. Tú no eres el enfoque de esta película. Tú no eres el punto central de lo que Jesús vino a hacer. Estamos para apuntalar hacia la cruz. Estamos para encaminar las personas a Jesús. Y fíjense que cuando esos primeros discípulos se comenzaron a dar, no fue porque conocían a Jesús y le decían, me parece que hemos encontrado al Mesías prometido, y los traían, no, literalmente los traían para que fuesen expuestos a la persona de Jesús. No fue Jesús quien cambió sus vidas, no fue Jesús que cambió sus prioridades, no fue Jesús que los alentó, no fue Jesús que les dio prioridad y sentido de propósito en su vida. Jesús, porque se trata de Jesús, no se trata de ti, no se trata del pastor, no se trata de la iglesia. Nuestro objetivo es levantar a Jesús. Por eso decimos mucho en esta congregación, Dios nos guarde o de elevar celebridades, ni a los pastores sedanos, ni al líder fulano, ni al pastor fulano. No estamos aquí para levantar personas. No estamos aquí para ondear banderas. Iglesia Victoria. No. Podemos llamarnos como sea. Iglesia Cristiana de Boca Ratón. The name no es importante. Lo importante es que somos una comunidad de fe. De muchas, digan conmigo, de muchas. De muchas en el área que estamos dándolo a conocer a Él. Nuestra misión no es darnos a conocer a nosotros, es darlo a conocer a Él. Y yo muchas veces he hecho a propósito, to keep myself humble, para mantenerme humilde. Además de que ustedes saben que yo me llamo Modesto, entonces tengo una presión adicional de siempre mantenerme con una perspectiva aterrizada. Pero
nosotros hemos sabido aquí antes de los servicios orar por nuestras iglesias hermanas. Iglesias que tenemos aquí aledañas y hemos orado por ellas por nombre, para que el Señor bendiga sus esfuerzos. Y queremos el éxito de ellos. Y si ellos tienen éxito en alguna medida, ¿saben qué? Como dice Juan, o sea, nadie puede recibir nada menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Entonces yo me voy a poner de mezquino a celar el edificio nuevo de fulano, la membresía de fulano, que tiene un programa de televisión, que tiene un programa de radio, que lo vi por internet, que tuvo en enlace. Hermanos, como si se tratase de la proyección de uno. Se trata de la proyección de Jesús. Inclusive, déjenme dar ese testimonio. Nuestro ministerio de niños, que se va a llamar ahora Kids en Victoria, en este año, tuvo recientemente un entrenamiento impartido por el Ministerio de Niños de la iglesia Casa Roca, que está aquí a unos pasos de aquí, que siempre han sido vecinos nuestros. Y me dicen que fue un taller excelentísimo. O sea, un tiempo buenísimo, sumamente bien organizado, bien enfocado. O sea, y nuestro equipo de trabajo con nuestros niños y jovencitos salieron sumamente equipados de esa experiencia. Gloria a Dios por Casa Roca y por la iglesia hispana de la Cuarta Avenida y por la iglesia de Cristo, o sea, y todas las iglesias hispanas que ni siquiera sabemos quiénes son, pero están ahí por doquier, en español, en inglés, en coreano, en creol, en todos los idiomas, porque estamos aquí, hermanos, no para conseguir un nombre de nosotros. Estamos aquí para dar a conocer el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Queremos que Jesús sea el enfoque de nuestra pasión, de nuestros esfuerzos. Que Dios nos libre, o internamente o en comparación con otras iglesias, a promovernos nosotros, hermanos. A querer vendernos o promover figuras, personalidades o iglesias. Nosotros estamos amados para promover a Jesús. Y dice que el novio tiene un amigo. Y eso lo vemos hoy en día, lo que se llama el best man, ¿no? Y es una adaptación de la cultura de los tiempos del Señor, donde ese amigo del novio, que usualmente era amigo también de la novia, pero sobre todo del novio, se encargaba de todo. Se encargaba del banquete, de la comida, de repartir las invitaciones, de correr la voz, de vestir al novio, de conseguirle transporte. Inclusive, hermanos, parte de la cultura era, o sea, en esa noche, después de la ceremonia y todo, cuando ya la pareja se iba a retirar a su recámara para tener intimidad y consumar su relación y su matrimonio, se paraba en la puerta hasta que llegase el novio, ¿no? O ya el esposo, ¿no? Y cuando llegaba el esposo, le daba espacio a la cámara y se dice que se iba gozoso. O sea, y uno a veces cuando tiene sus amigos que se casan, porque uno sabe el cuchicuchi, la cuestión, ¿no? Uno se pone contento, ¿no? Y uno relaja y uno se burla y qué sé yo. Y uno se alegra porque la pareja que ha estado tanto tiempo aguantándose la gana, o sea, por fin, o sea, ahí vamos a consumar el matrimonio y uno se goza y lo celebra con el novio. Hasta ahí, hermanos, nosotros en calidad de amigos del novio estamos para promover la relación del novio con la novia, de Jesús con la iglesia. Jesús es lo más importante. La iglesia es lo más importante. No el pastor, no el profeta, no el apóstol, no el maestro, no el evangelista, no esta denominación, no aquella denominación, no esta iglesia, no esta agrupación. Hermanos, lo más importante que debemos conocer
a Jesús. Dice Juan 1, del 6 al 9. Juan también decía, Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da la luz a todos, venía al mundo. Jesús, hermanos. Juan supo desde un principio que su primo hermano, su segundo primo, era el elegido de Dios, el enviado de Dios, el Mesías de Dios, que sobre él estaba la unción y la misión de realizar algo que nadie nunca jamás había hecho. Y por eso él reiteradas veces fue claro, inclusive, pásame mi celular un segundito, déjame ver si me... Dice Juan capítulo 1, vayan conmigo ahí a Juan capítulo 1. Juan 1, a partir del verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Adivinen quién eran esos dos discípulos de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, le dijo Juan a los dos discípulos de él, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Era uno de los dos que habían oído a Juan, habían sido influenciados primeramente por Juan el Bautista. Sin embargo, Juan mismo fue el que le dijo, miren, it's been a great ride, o sea, ha sido un gran tiempo con ustedes, pero he ahí el Cordero de Dios. O sea, Él es la respuesta que nosotros hemos estado buscando. Y ellos dejaron de ser discípulos de Juan y pasaron a ser discípulos de Jesús. Es importante, hermanos, que nosotros nos revistamos de la humildad que hubo en Juan el Bautista. Una humildad sin par. Primera de Pedro 5, 5 y 6, creo que está en pantalla, dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Yo no soy anciano, yo solamente soy el pastor. Ancianos son los que, no, mentira. Ancianos no de viejos, sino ancianos de personas en puestos de autoridad. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Es como Pablo le dice a Timoteo, dice, en los últimos tiempos van a haber personas que son amantes no del dinero, amantes de sí mismo, van a ser fanfarrones, van a ser arrogantes, buscando lo suyo. Va a ser una de las características de los últimos tiempos. Y si nos estamos acercando a los últimos tiempos, ya vemos pinceladas de eso. Gente autopromoviéndose, autovendiéndose, queriéndose dar a conocer. Evidentemente, hermanos, necesitamos ser revestidos por la humildad, ¿no? De saber que no se trata de mí. Lo podemos decir juntos, no se trata de mí. Una vez más, no se trata de mí, se trata de Él, hermanos. Cierro con esto. Corrie ten Boom, una famosa personaje que murió en el 83, conocida, ella era de familia relojera y supo esconder a muchos judíos durante la persecución nazi. Luego cayó ella misma presa y luego se convirtió en una gran escritora, oradora, cristiana, con mucha fama, mucho reconocimiento, muy amada, solicitada. Le preguntaron que cómo ella guardaba su humildad al ser una persona de tanto renombre, sobre todo en esos años
de 1950, 60, 70. O sea, cómo ella guardaba su humildad ante todo el aplauso y la búsqueda que había de su persona. Y decía ella, cuando Jesús entró a Jerusalén, montado sobre las espaldas de un asno, en aquella última semana, y todos batían sus palmas y colocaban sus prendas de vestir en el camino y cantaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Pensarías tú por un momento que le cruzó por la cabeza a ese asno que toda esa aclamación era para él? O sea, realmente, hermanos, considerémonos, como diríamos en inglés, consider yourself an ass. O sea, considérate un asno, considérate un mulo, considérate un burro que lleva sobre tus hombros a Jesús. Eso es lo que nosotros somos al final del día. Y Juan estaba muy claro de su papel y de su rol. Los seguidores no habían aterrizado que este Jesús era la respuesta de Dios para la humanidad. Porque la misma referencia de que el hombre que tú nos dijiste, o sea, eso mismo me deja saber que ellos no se congraciaron con Jesús, no del todo compraron el paquete de Jesús, seguían a los pies de Juan. Y yo me imagino que ese era motivo de preocupación de Juan, porque Juan entendía y sabía que no se trataba de él, sino que se trataba de Jesús. De modo tal, hermanos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Saben lo que necesitamos nosotros? Matar nuestro orgullo, matar nuestro yo. Que uno diría, no, pero Dios no quiere destruir quien tú eres. Yeah, he really does. O sea, realmente él quiere deshacer, o sea, todo ese mal cableado que hay en nosotros. Y quiere realmente reenfocarnos a que entendamos, mis hermanos. Como decía Jesús, el que no se niegue a sí mismo, o sea, requiere negarse, no solamente morir todos los días a mis deseos, a mi visión, a mis ganas, a lo que yo quiero, a lo que yo visualizo, morir y negarme. O sea, yo quiero esto, pero ¿qué quiere Dios? Cuando nosotros seamos capaces de refrenarnos y preguntarnos, ¿qué quiere Dios? Pero es que yo entiendo que esto es lo que me conviene ahora. Pero Dios te dio el sello de aprobación para eso, porque lo que a veces uno piensa, como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parece bueno, justo, recto, pero su fin es camino de muerte. Podemos estar muy sinceramente errados sin saberlo, hermanos. Entonces, como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es una expresión sumamente rica. Juntamente, hermano, es casi como los malhechores que estaban a la par de Jesús. Juntamente, así como Jesús doblegaba y doblegó sus deseos. Padre, si de alguna manera puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero no mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros llegamos a ese semáforo y decimos, Dios va a resolver como sea? Me voy a seguir por aquí, que esto es lo que me conviene, esto es lo que yo quiero, esto es lo más provechoso, esto es lo que más deja, y hacemos lo que nos viene en gana. Si nosotros, hermanos, nos preguntásemos, ¿cómo yo puedo crucificarme todos los días con Cristo? Y decir, como decía Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero no es que tú estás anulado, no es que tú dejaste de ser y que los ojos se te ponen blancos y Jesús toma control. No es un takeover así, o sea, donde tú pierdes tu razón de ser como un trance. No. O sea, tú en tus cabales, con tu entendimiento, con tu voluntad, que tú digas, Señor, ven y toma el control de mi vida. Yo quiero pensar lo que tú piensas, decir lo que tú dirías, hacer lo que tú harías. Yo quiero movilizarme a la luz de lo que
tú tengas preparado para mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, esa es mi oración para nosotros en esta noche. Que nosotros en este 2024 podamos morir al yo y que podamos prenderle los faroles a Jesús, porque se trata de Jesús. Jesús es la razón de nuestra existencia. Menos de mí, decía Juan, y más de Él. Negarme a mí mismo, tomar mi cruz, morir cada día a mi agenda y abrazar la agenda de Jesús. ¿Cuántos queremos esto en este 2024? Estemos de pie, hermanos.